Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia. Los vigilantes. La palabra del Señor nos habla ahí en el libro de Daniel, capítulo 4, verso 13. Mire qué interesante que el verso 13, ¿verdad? Y dice, en las visiones de mi mente que vi estando en mi cama, el que está hablando aquí es Nabucodonosor, ¿ok? Es Nabucodonosor el que está contando su sueño. Y dice, en las visiones de mi mente que vi estando en mi cama, he aquí un vigilante, un santo, descendió del cielo. La palabra aquí, vigilante, es guardián, es un ángel, como guardián, guardador, o la palabra vigilante. Y es una palabra muy, muy cortita que se escribe así, ir, un ir. ¿Qué es lo que es un ir? Un vigilante, un guardador. Si es un guardador, y Luzbel era un querubín protector, podríamos decir que también era uno de estos, ¿verdad?, vigilantes que estaban en la corte de Dios. Y dice en el verso 17, nos vuelve a mencionar, aparece solo 3 veces esta palabra, pero Daniel 4:17 dice, esta sentencia, tengo que explicarlo, viene Dios, le habla a Nabucodonosor, él se había levantado, él se había convertido en el hombre más poderoso de un imperio, el imperio babilonio. Y de pronto, ¿verdad? Él dice, bueno, ¿acaso esta no es la Babilonia que yo construí? Y se olvidó que había sido Dios, ¿verdad? Que había de alguna manera propiciado. Si Dios no le abre la puerta porque Israel había pecado, porque Israel se había apartado de Dios, Él nunca hubiese podido conquistar Israel. Nunca, jamás de los jamases. Nunca pudiese haber tocado Israel, porque cuando Dios cerca a su pueblo, no hay nadie que lo pueda tocar. Dice que las emboscadas de los enemigos, Dios la levantaba en su contra. Es decir, cuando Israel caminaba de manera correcta, nadie lo podía tocar, nadie. Entonces viene este hombre, Nabucodonosor, y le dice, ¿sabe qué? Esto es lo que yo construí. Esta es la gran Babilonia que yo construí. Y cuando él hace eso, cuando se sale de reconocer quién es el que le había dado esa tremenda oportunidad, Dios le da este sueño. Y en el sueño él ve cómo un hombre se vuelve bestia. Porque el hombre sin Cristo se vuelve bestia. Y este hombre que era tan tremendo, tan grande, Dios lo humilló hasta comer pasto como las bestias del campo. En el verso 17, Daniel le da la explicación de su sueño y dice, esta sentencia es por decreto de los vigilantes. Es decir, hay un decreto que ellos hacían y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Daniel está viendo esta palabra y dice, lo que tú viste es un decreto, pero esta palabra que le da Dios a Nabucodonosor, el sueño, y la interpretación que le da a Daniel, tiene que ver con algo que ya había sucedido.
Una de las influencias que tenía Babilonia era que tenía una influencia espiritual muy potente, muy fuerte. Era una influencia de un nivel celestial, por así decirlo. Y él hace este reconocimiento cuando muestran a muchas imágenes de Babilonia, por ejemplo, muestran a estos seres, ¿verdad? Como con barbas largas, con unos conos, unos gorros, con un cuerpo de león y con alas. Es decir, hay una connotación celestial en la influencia que tuvieron sobre Babilonia. Era una influencia espiritual. ¿De quién? De gente y de ángeles y de entidades espirituales, pero caídas. Y le dice, esta sentencia es por decreto de los vigilantes. Hay un decreto que viene de los vigilantes. Y la orden es por decisión de los santos. Vigilantes, santos, con el fin de que sepan los vivientes. ¿Quiénes son los vivientes? Los que se mantienen en integridad. Que el Altísimo, el Elión, domina sobre el reino de los hombres. Entonces aquí hace una referencia al vigilantes, santos, vivientes, hombres. Y dice, y se lo da al que le place. Y pone sobre él, pone sobre aquellos que en algún momento, ¿verdad? En algún momento tuvieron este lugar de honra. Pone al más humilde de los hombres. Y se estaba refiriendo a Daniel. Daniel era un criado. Daniel era un servidor de la casa. Y el hombre más poderoso del imperio se volvería bestia. En el verso 23 dice, y en cuanto al vigilante, el santo que el rey vio, que descendía del cielo y decía, derribad el árbol y destruidlo, pero dejad el tocón con sus raíces en la tierra, con ataduras de hierro y bronce en la hierba del campo, y que se empape con el rocío del cielo y que comparta con las bestias del campo hasta que pasen sobre él 7 tiempos. 7 tiempos fueron 7 años. Esto nos da a entender esta locura de Nabucodonosor. Nos da a entender los 7 años de tribulación y gran tribulación. Pero aquí dice que hay un vigilante, un santo, y es lo que quiero mostrarle un poquitito, esta figura celestial. Dentro de las figuras celestiales, nosotros tenemos, y usted los conoce, los serafines, que son seres de fuego, tiene los querubines, que son seres, ¿verdad?, guardadores y guardadores de los tesoros, de las promesas, son guardadores de alabanza, de adoración. Tenemos los vigilantes, los santos, tenemos aquellos que están en tronos, en dominios, tenemos los hermanos, los ángeles, y así son seres espirituales. Del lado de tinieblas también los tenemos, principado, gobernadores, potestades, señores, y entendemos que hay esta lucha y esta batalla. Pero ¿de dónde nace? ¿Por qué tenemos principados? ¿Por qué hay gobernadores en las tinieblas? ¿Por qué hay tronos y dominios en las tinieblas? Porque en algún momento esa entidad espiritual, escúcheme esto, esa entidad espiritual la tuvo del lado de la luz. En algún tiempo ellos tuvieron del lado de la luz ese señorío, esa gloria. Y de alguna manera no le es quitada ese rango, no le es quitado, solo le es quitado, ¿verdad?, el amparo de Dios. Le es quitado el amparo de Dios. Como por ejemplo, la maldad. La maldad es una entidad espiritual poderosísima, tan poderosa que pudo influenciar sobre Luzbel, tan poderosa que pudo influenciar sobre los vigilantes que estaban al servicio de Dios. Ahora, permítame avanzar un poquitito en la palabra del Señor y empezar a ver de qué estamos hablando. En el libro de Judas, capítulo 1, verso 6, y dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima. ¿Cuál era su morada legítima? La morada de gloria, la morada de santidad,
la morada de apartados para Dios. Dice, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos. Y esto me da mucha, porque dice, se hicieron semejantes a ellos. Ya vamos a ver qué características tenían estos vigilantes, estos santos. Y dice, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. ¿Cuál fue el problema? No conservaron. La palabra aquí, no conservaron, es esta palabra, no guardaron, no obedecieron, no velaron. Esta palabra conservar significa vigilar, conservar, reservar, retener y proteger. No guardaron, no obedecieron, no velaron. Una de las cosas que el Señor nos manda a nosotros, ¿qué es lo que es? Velad, orad, para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque Él ya lo vio. ¿Con quién? Con sus propios santos, con sus propios vigilantes, con los propios que tenían, hermanos amados, estaban en la corte de Dios. Y él dice, y los ángeles que no guardaron, no conservaron, no velaron, no retuvieron, no protegieron su señorío original. ¿Qué es lo que los abandonaron? Abandonaron su morada, le está reservada para ellos prisiones eternas. Amados, cuando nosotros miramos en la palabra del Señor y empezamos a ver de dónde el Señor nos está hablando, desde qué parte, desde qué eternidad nos está hablando, desde qué tiempo nos está hablando. Hermanos, el plan de Dios, el plan de Cristo se me hace mucho más fácil de entender. En Génesis, para entender el final hay que entender el principio. Génesis capítulo 6, verso 1. Vamos a ver Biblia hoy día, por si acaso. Yo no le estoy leyendo aquí del libro del Principito, hermano. Yo le estoy leyendo Biblia. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Tomaron para sí mujeres. ¿De qué está hablando entonces Judas? ¿De qué nos está hablando? ¿De qué señorío dejaron? Dejaron su lugar de honra, dejaron su lugar de ser, ¿verdad?, santos de Dios. Y dice, empezaron a traer mujeres, los hijos de los hombres, entre paréntesis, qué hermosas deben haber sido las mujeres de aquel tiempo, que los ángeles, que los santos, que los vigilantes decidieron tomar entre ellas. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Escucha esto. Escucha esto. Ellos empezaron a ver cómo los hombres se relacionaban. Dice, y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, yo pregunto, ¿antes no se habían multiplicado sobre la faz de la tierra? Sí, pues está Caín, está Abel, está Set. Claro que se habían multiplicado. Pero aquí no está hablando de esos hombres. Aquí lo que está hablando, dice, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, cuando empezaron ellos a tener esas relaciones, los hijos de Dios vieron. Los hijos de Dios vieron. Se
ellos empezaron a mirar, ¿verdad?, cómo el hombre empezó a vivir en sus deleites, y empezaron ellos a querer vivir y a tener esas mismas experiencias. Y dejaron su lugar, su morada, dejaron su forma original. El mensaje de hoy, yo le he llamado los vigilantes, es así como, ¿verdad? Y dice, conociendo su influencia hoy. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿Por qué estoy haciendo este análisis? Porque cuando estoy mirando en este párrafo, estoy viendo que así como en el principio, estos seres, estos vigilantes, estos santos, decidieron dejar su morada, dejaron de su naturaleza y empezaron a buscar carne ajena. Dice la Biblia ahí en el verso 4, y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas le dieron a luz hijos, estos son los héroes de la antigüedad. La palabra héroe aquí es una traducción, pero aquí lo que dice, estos son los gibores, los giborim de la antigüedad, hombres de renombre. Y el Señor vio, y escuche esto, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Por eso que le digo, héroes está mal utilizado, quizás de alguna otra parte dice otros fueron nobles, otro dice fueron los gigantes. Y dice, había gigantes en la tierra. ¿Qué gigantes? Lo que se conoce como nefilim. Los nefilim. Y dice, lo que dice aquí es, y había nefilim en la tierra en aquellos días. Los nefilim eran gigantes. Dice la Biblia que eran como los cedros. No va a creer que era un gigante como Shaquille O'Neal. No. Mire, Goliat era un niño de pecho comparado con esos gigantes. ¿Por qué? Porque hubo una desvirtuación de razas. Hubo una mezcla de razas. Cuando yo le hablo y le digo, y la palabra del Señor, y en Judas dice que, hermanos, como lo fue Sodoma, que siguió su ejemplo, siguieron el ejemplo de estos vigilantes caídos, de estos santos, de estos ángeles, le llama caídos. Sodoma, Gomorra, toman la misma forma, toman la misma forma de vida y se empiezan a desviar y empiezan a ver, ¿verdad?, que les parece más atractiva otro tipo de carne y dejaron el uso habitual y el uso natural y se encendieron en pasiones. ¿Qué es lo que hicieron estos hijos de Dios, estos vigilantes, estos santos? ¿Qué es lo que hicieron? Desearon carne extraña. Y dice este verso, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Yo le pregunto a usted, ¿se parece en algo lo que estamos viviendo? ¿Se parece en algo cuando tenemos agendas que lo único que quieren hacer es que nosotros podamos elegir y podamos decir, ¿sabe qué? No es lo normal tener, ¿verdad?, un hombre o una mujer. No. Lo que queremos es que poder amar a todos y poder desearnos entre todos. Y aquí uno tiene la libertad para hacer lo que quiera. Eso es desear carne ajena. Génesis 6:6. Mire lo que dice. Y le pesó al Señor. Le pesó al Señor. Otra versión dice se arrepintió, pero algunos dicen no, pero es que Dios no se arrepiente. Me gusta esta versión. Le pesó. Otra versión dice, ¿verdad? Y dice haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza. Otra versión dice le dolió el corazón. En su corazón. Sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado,
desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Noé halló gracia. Una de las cosas que hace Dios es que antes de esto, antes de Noé, Dios levanta un hombre. Y ese hombre es Enoc. Enoc profetiza. Enoc tiene una misión de profecía. Y empieza a profetizar y la palabra del Señor cita al libro de Enoc. No está considerado dentro del canon, el canon bíblico. Y quiero decirle que es un libro muy, muy atingente para lo que estamos viviendo hoy. Y dice, Dios le pesa. ¿Y qué hace? Barre con el hombre y envía un diluvio. Ahora, yo quiero llevarlo un poquito de la mano para que me vaya entendiendo. Aquí dice, voy a borrar de la faz de la tierra al hombre que he creado. Pero junto con el hombre también tenía que borrar de la faz de la tierra a aquellos descendientes como los Nefilim, como los Giborim. Sin embargo, no se perdió la simiente. ¿En qué sentido? Luego viene, ¿verdad? Viene el diluvio, pero viene en Cam. Y en Cam, esa simiente, que era simiente de caídos, esa simiente de ángeles que no guardaron su dignidad, viene sobre Cam. ¿Qué es lo que hace Cam? ¿Qué es lo que hace Cam con su padre? Mira en la desnudez. Una de las cosas que hace Cam, y no muchos te lo dicen, dice la palabra del Señor que él vio la desnudez. Y vio la desnudez también de su propia madre. ¿Qué significa eso? Sube al lecho de su madre. Desea carne ajena. La palabra del Señor dice, en el libro de Corintios, dice que hubo un hombre, dice, y tú tienes ahí a uno que se acuesta con la mujer de su padre. Deseaba carne ajena. Dice, entréguenlo a Satanás, dijo. Mire, ¿por qué te estoy diciendo eso? Porque Dios hace este análisis y dice, los santos del Antiguo Testamento no guardaron su dignidad. Los vigilantes del Antiguo Testamento desearon carne ajena. Los vigilantes no permanecieron guardando lo que yo les había dado. Dios envía un diluvio. En el verso 9, mire lo que dice. Estas son las generaciones de Noé. Noé, escuche esto, Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. ¿Quién dice la Biblia que andaba con Dios, que caminaba con Dios? Enoc. ¿Por qué Dios salva a Noé? Porque Noé caminaba con Dios. ¿Por qué Dios nos va a salvar a nosotros, a ti y a mí? Siempre que caminemos con Dios. ¿Quiénes son los vigilantes? ¿Quiénes son los santos que hoy Dios ha puesto en esta tierra? Para ser guardadores, para cuidar, para permanecer, para llevar el mensaje correcto. Es su casa, es su iglesia, es su descendencia. Pastor, pero la Biblia dice que después de Noé también habían gigantes. Claro que sí, porque la simiente saltó, la simiente mutó. Hoy tenemos nosotros este virus, a propósito de mutar, este virus del COVID. Y ya tenemos mutaciones, que la de Sudáfrica, que la de Inglaterra, que la de Brasil, que la de la India. Hermanos amados, y en muchos lugares va mutando. ¿Cómo muta un virus? Cuando ya se empieza a ver
cuando empieza a ver que este está protegido, este también está protegido, dice, ¿cómo yo puedo volver a atacarlos? Y empieza a buscar una nueva manera, porque es inteligente, el virus es inteligente. Y empieza a buscar y tiene nuevas cepas. Y de esa manera puede volver a infectar. Lo mismo pasó con esto. Saltaron y saltan y vuelve a manifestarse. Porque ya no estaba la figura, la esencia de los vigilantes, porque fueron enviados a prisiones hasta el día del juicio para ser enviados al lago de fuego. Ahí es donde ellos van a padecer. Pero la influencia espiritual no se ahogó. La influencia, la genética no se ahogó. Salmo 103, verso 20 dice: bendecid al Señor vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Parece tan simple, pero cuando vemos que está haciendo, ¿verdad?, un análisis y nos está diciendo, mire, nosotros tenemos que bendecir al Señor. ¿Quiénes? Nosotros, sus ángeles, vosotros sus ángeles. Le habla a las constelaciones. Bendigan al Señor, obedezcan la voz de su palabra. ¿Qué características tienen los santos vigilantes? Bendicen al Señor, ejecutan su mandato, obedecen la voz de su palabra. Mi pregunta es usted, si los santos tienen estas características, ¿qué demandará Dios de nosotros? Nosotros tenemos que bendecir al Señor, ser poderosos en fortaleza, ejecutar su mandato y obedecer la voz de su palabra. La palabra del Señor dice, si no perdonó a los ángeles que dejaron su forma de vida, su santidad, ¿acaso a nosotros no nos va a tocar lo mismo si no obedecemos al Señor? Yo quiero decirte, muchas veces pasamos por encima estas palabras y no le damos el valor que ello amerita. Hermanos amados, Dios nos dice a nosotros, ¿qué espero yo de ustedes? Lo que los vigilantes, los santos perdieron. Bendigan al Señor. Sean poderosos en fortaleza, ejecuten el mandato, obedezcan la palabra, seamos aquello que Dios ha determinado. Quiero leerte un párrafo del libro de Enoc. Esto es parte de lo que está escrito en el libro de Enoc, hablando acerca de estos vigilantes. Lo dice aquí, que fueron unos 200 los que de alto nivel. Y dice, todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas. Y mire lo que dice, a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3,000 codos de altura que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. De ser un santo, un vigilante, se transformaron en bestias. Por eso que cuando nos habla la Biblia de Nabucodonosor, recuerde que empecé hablando de Nabucodonosor, teniendo esa gloria extraordinaria, se vuelve bestia, porque no le dio gloria a Dios, porque no honró a Dios. ¿Qué sucedió con estos vigilantes? Tomaron para sí mujeres y les enseñaron. Otra de los párrafos dice que les enseñaron a las mujeres a abortar. Mira, pues, qué terrible, hermano. El Salmo 14, verso 2 dice, el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios.
Todos se han desviado, a una se han corrompido. Los vigilantes se corrompieron. Ahora dice el Salmo, los hombres se han corrompido. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. No tienen, escuche esto, por eso lo destaco. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor. Él está haciendo, el salmista está haciendo una alusión a cómo se perdió la dignidad y cómo ahora no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad. Por supuesto, le fueron enseñadas. ¿Por quiénes? Por estas entidades espirituales que les enseñaron a la brujería y le enseñaron orfebrería, uno le enseñaron a trabajar el hierro, otros les enseñaron, hermano, a cómo abortar, dice, a las mujeres, hermano amado. Y yo pienso, y todas esas ideas, ¿no las tenemos hoy? ¿No tenemos una agenda, la famosa Agenda 2030 de la ONU, que nos dicen todas estas cosas? ¿Será que el Señor no lo sabía? El libro de Miqueas, capítulo 3, verso 1, dice, y dije, oíd ahora, jefes de Jacob y gobernantes de la casa de Israel. Vuelve a hacer una pregunta. ¿No corresponde a vosotros conocer la justicia? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le arrancáis, escuche esto. ¿Y por qué lo tomé? Porque tiene que ver con lo que hacían los hombres cuando se desviaron. Que ya no solamente querían la adoración para ellos, sino que además ahora querían alimentarse de ellos. Y dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les arrancáis la piel de encima y la carne de sobre sus huesos, que coméis la carne de mi pueblo, les desolláis su piel, quebráis sus huesos y los hacéis pedazos como para la olla, como carne dentro de la caldera. ¿De quiénes estaba hablando aquí la palabra? ¿Está hablando de caníbales? Está hablando de la herencia de estos seres espirituales. Y le voy a decir algo que es peor todavía. Esos seres tenían que declararle al pueblo, declararle su pecado, orientarlos, guiarlos, señalarles la mano de Dios. En el verso 5 dice, vigilantes. ¿Quién es un vigilante hoy? Los ministros. Así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo que morder, proclaman paz. Pero contra aquel que no les pone nada en la boca, declaran guerra santa. Hermano, el Señor nos ayude. El Señor nos ayude y tenga misericordia, hermano, de los que profetizan paz cuando les ponen algo en la boca, pero que si no les ponen nada, declaran guerra santa. Yo una vez vi, hermano, no lo vi, yo lo escuché, a un profeta que porque no le dieron ofrenda, declaró maldición sobre el pastor de la iglesia y lo maldijo, hijo, y todo lo que te... Porque no le puso pan en la boca, hermano. Si no lo honró, bueno, sacudo el polvo de mis pies y hasta luego, chao. Pero maldecir. Pero cuando le daban ahí su billetito, el Señor trae paz, el Señor trae misericordia, prosperidad sobre este ministerio. Perdónenme, chantas, vigilantes caídos, santos que comen y muerden la piel del pueblo de Dios. El Señor tenga misericordia. Esos son los vigilantes caídos de este tiempo.
Y no me refiero solo a profetas, me refiero a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos, diáconos, que de pronto solamente por querer algo, por sacar algo. Un día me dijo uno, y lo invité, ¿y cuánta gente va a llegar a la actividad? ¿Cuánta gente llega? Yo ya sabía para dónde iba. Le dije, llega, y le tiré una cantidad muy baja, muy baja. Me dijo, no, es que no. Estamos orientados a activar más gente, estamos orientados, el ministerio está orientado a activar más al liderazgo. Mire qué lindo, mire qué importante. Ok. Y el Señor se da tiempo para los pequeñitos. Y Él, este vigilante, este santo, no tiene tiempo para atender a los pequeñitos. Cuidado, cuidado. Porque si Dios no perdonó a los del primer tiempo, tampoco a los del final. Quiero que mires una serie de... Póneme por favor en pantalla. Una serie que he querido compartir. Vigilantes, los santos, fueron enviados para velar por los hombres. Dios le da esta forma. Un vigilante. ¿Qué es lo que es un vigilante? La palabra lo dice. Vigila. Pero guarda, vela. Luego se corrompen. Voy hacia abajo porque es una involución. Se corrompen. ¿Cómo se corrompe? Toma carne extraña y engendran hijos, llamados gigantes, héroes, nobles, le llaman otros. Luego sigue. Enseñan las artes, una vez caído, enseñan las artes mágicas, la metalurgia, y a las mujeres le enseñan las vanidades, cómo usar el antimonio en sus ojos. Por eso decía, Señor, por eso entiendo cuando la Biblia le habla a las mujeres, le dice que no sean, ¿verdad? Y le dice, porque no se trata de que no se arreglen, no, se trata, hermano amado, de para qué lo utilizaban. Porque lo utilizaron para poder atraer, ¿verdad? Para poder utilizarlo como un medio de atraer a estos seres. Y les enseñaron a maquillarse y ponían antimonio en sus ojos. ¿Sabe quién ponía antimonio en sus ojos? ¿Te recuerdas? ¿Quién? Jezabel. Jezabel. Dice que cuando viene Jehú y alza los ojos, ella se arregló los ojos y se los pintó con antimonio. ¿Cuál es el tema del antimonio? El antimonio les provocaba ceguera a las mujeres. Entonces, cuando le habla, y el apóstol Pablo le dice, las mujeres que no sean con peinados ostentosos ni con esos maquillajes. ¿Qué es lo que hizo la iglesia tradicional? Le sacó todo, ya no se puede arreglar nada a la hermana. No. Se trata, ¿verdad?, del propósito por el cual lo hacen. Del propósito por el cual ellos lo hacían. Y les enseñaron a abortar a las mujeres. Esto es lo que estamos viviendo hoy día. La metalurgia. Pastor, pero sí, pero hoy día siguen sacando armas. ¿Para qué les enseñaron la metalurgia? No solo para hacer oro y para destilar en la plata. No, para hacer armas. Les enseñaron las hechicerías, las artes mágicas, la farmaqueia. ¿Cuál es el negocio más lucrativo que hay en el mundo en este momento? Dos cosas. Las armas y las vacunas. Hay escasez. Hay países que no tienen. Hay países que no tienen cómo comprar esas vacunas. Por último, estos seres son enviados a prisiones eternas, sin posibilidad de redención, esperando el juicio final. De vigilante, de ser un vigilante, de ser un guardador, de ser un hombre que tiene los misterios de Dios. ¿Cuántos hombres hoy tienen los misterios de Dios? Dios le da misterio, Dios le da poder y lo malusan.
Conocí a uno que agarraba una botella de agua y decía, tráigame una botella de agua, y empezó a decir, ahora usted va a ver cómo esta agua se convierte en vino. Eso no son milagros, eso es hechicería. Porque querer decir que tiene un poder, que yo tengo un poder, ¿para qué quiero, hermano? El agua la convirtió en vino porque había una necesidad, pero no para andarle mostrando a la gente que tenía poder de Dios. El poder que Dios te da, el poder que Dios nos da, no es para ostentarlo, es para darle la gloria a Él. Es para decir que Él es digno de recibir la gloria. El poder que Dios nos ha dado, la autoridad que Dios nos da, no es para decir, no es esta la gran iglesia, no es este el Centro Cristiano Internacional, tremendo, ¿verdad? Bendición. No, la gloria es de Él. El poder, la autoridad, el dominio que le da a los hombres, al más humilde de los hombres, dijo Daniel. Tú eres el más grande de los hombres de la tierra, Nabucodonosor, pero te vas a volver bestia. He visto cantidad de ministros, de adoradores que se volvieron bestia. Tienen el don y le enseñan a la gente, pero no están haciendo, no le están dando honra a Dios. Señor, nos ayude. Salmo 82, verso 6 dice, yo dije, dijo el Señor, yo dije, vosotros sois dioses. La palabra aquí dice son Elohim. Y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿De quién se estaba refiriendo? Muchos hablan, dice, y han puesto esta palabra. Yo recuerdo, y tú te acordarás, Claudita, cuando dice, bueno, la Biblia dice que somos dioses. Dioses sois, pero como hombres. No, aquí está hablando de los vigilantes. Y le dice, yo dije, vosotros sois dioses. Pero todos son hijos del Altísimo, sí. Pero les voy a decir una cosa. Ustedes eran Elohim, estaban ahí con los Elohim. Ustedes eran vigilantes, ustedes estaban en la corte de Dios, pero van a morir como hombres. ¿Cómo? ¿Dónde? En el lago de fuego. En el lago de fuego. Como cualquiera de los príncipes, como cualquiera de los principados. No creer que como cualquiera como el príncipe de qué sé yo, Felipe, como el príncipe de Inglaterra, como el príncipe Carlos. No va a creer que va a morir como ellos. No, va a morir como estos príncipes, como estos principados. Como ellos van a caer. El Señor tiene que tener algo nos tiene que pasar en este tiempo, por favor. Algo tiene que sucedernos a nosotros de mirar lo que pasó en la antigüedad, para que hoy nosotros también podamos recibir y decir, si pasó con ellos, ¿qué será de nosotros? Son razas mezcladas. Son razas mezcladas, y cuando hay mezcla de razas, hermanos, se provoca lo que se llama lo híbrido. Y lo híbrido, nada fructifica de lo híbrido. Hoy día queremos traer evangelio mezclado. Un poquito de esto, un poquito de mundo, un poquito de esto otro, un poquito de psiquiatría, de psicología, un poquito, ¿verdad?, de tocarle el alma a la gente. Escuché un cantante que decía, ya no es tiempo de predicar el evangelio. ¿Cómo no va a ser tiempo de predicar el evangelio? No, es que hay que evangelizar y hay que hacerlo de otra manera, hay que hacerlo mediante lo que nosotros somos. Sí, yo entiendo que el testimonio es importante. Perdone, claro que es importante, pero si nos fuera importante el evangelio, no se lo hubiesen dado a los ángeles, no se lo hubiesen dado al Señor Jesucristo, no se lo hubiesen dado a los apóstoles, no se lo hubiesen dado a los santos, no se lo hubiesen dado, hermano, a la iglesia, si no fuera importante predicar el evangelio. Quiero mostrarle estas gráficas que he hecho para usted. Número 1, empezaron como vigilantes.
Vigilantes, los ángeles de Dios que debían haber sido maestros y custodios de los hombres, se han vuelto sus adversarios, se vuelven sus adversarios. Escuche lo que le voy a decir. Todo lo que usted conoce como principado, potestades, gobernadores, demonios, todos ellos tenían que haber sido guardadores suyos. Y se volvieron tus enemigos. Se volvieron sus adversarios y seductores. Desean tener lo que les falta, mujeres e hijos. Y juran lograrlo y lo hacen en el monte Hermón, que en hebreo significa juramento, anatema. ¿Sabe dónde ellos juraron? Dice el libro de Enoc que ellos juraron, hermano, en el monte Hebrón. Y ahí se juramentaron y dijeron, vamos a hacer esto. Y se rebelaron contra el santo. Entonces ellos empiezan a desear, empiezan a anhelar lo que el hombre, empiezan a mirar en las relaciones sexuales, empiezan a deleitarse, aleluya. Empezaron a ver pornografía. Y empezaron a ver cómo el hombre con la mujer se encendía en su relación sexual, que estaba bien si era hombre y mujer, pero ellos empezaron a mirarla. Y empezaron a desearla. Huye de ahí. Huye de ahí, hijo, hija, huye de ahí. El Señor tenga misericordia. Y dice la Biblia que dieron a luz, y los que dieron a luz fueron los Nefilim. El Antiguo Testamento habla con frecuencia de hombres de la antigüedad cuya fuerza física y altura les ganó el nombre de gigantes. Esta traducción de tres términos hebreo, Nefilim, etimológicamente significa seres caídos, seres delante de quien uno cae en admiración, o bien hombres de renombre. ¿Qué significa Nefilim? ¿Qué da a luz un vigilante? ¿Qué da a luz este ser espiritual? Da a luz caídos. Cuando habla, dice, de renombre, no va a creer que tiene el mejor de los nombres, porque al único que le dieron el nombre sobre todo nombre, el único que tiene el nombre sobre todo nombre, ellos se hicieron un nombre. Ellos, como Nimrod dijo, Nimrod era un giborín, Nimrod era un descendiente de estos vigilantes. Y dice, hagámonos un nombre. Por eso que la soberbia, que la vanagloria, por eso que lo que Dios nos da es para ponerlo delante de Él. Ayúdenos el Señor, que nos ayude a entender para qué estamos en esta tierra. Lo que no hicieron los vigilantes nos lo están pidiendo a nosotros ahora. Lo que no hicieron los santos seres de Dios nos lo están pidiendo ahora, y nos lo entregaron mediante la cruz, la reconciliación en la cruz. De estos salieron los gibores. ¿Qué significa? Los fuertes, los héroes que nacieron de la relación de los hijos de Dios con las mujeres de la tierra. Y luego esta raza de refaítas es el equivalente exacto de gigantes, y se refiere a ciertos antiguos habitantes de Canaán hasta los días de David. Vuelvo a decir, por eso que saltó, no se terminó con el diluvio, sino que saltó esta genética. Muchos se asentaron en Gad, por ejemplo, Goliat, un filisteo descendiente de estos gigantes. Se asentaron en este lugar, en el valle de Refaim, en el valle de los gigantes, cerca de Jerusalén. Indica cuando menos un paso por este pueblo. Los vemos en la Biblia. Están en la palabra del Señor. Marcos 1:24 dice, diciendo, Vienen estos seres, vuelvo atrás, estos seres, yo te dije, principados, gobernadores, dominios, tronos, demonios, huestes espirituales de maldad, espíritus inmundos, todos esos.
a diferencia de los espíritus inmundos son espíritus de hombres. Todos los demás son seres espirituales caídos, son naturaleza caída. Todos ellos estaban para servir, estaban para orientar, estaban para guardar. Y se apartaron. Ahora, ellos empiezan a buscar, los demonios empiezan a agruparse, las potestades, las legiones empiezan a agruparse y saben que están enviados y saben que tienen condenas. Los descendientes de estos, los descendientes de los vigilantes, porque los vigilantes están en prisiones, como te dije ahí en el libro de Judas, capítulo 1, verso 6, dice, están ahí en prisiones de oscuridad hasta el día del fin. Ya no están. Si estuvieran sería terrible. Pero está su descendencia y esas potestades, dice la palabra del Señor, están por ahí rondando. Marcos 1:24. Marcos 1:24, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué es Jesús? Jesús es la respuesta del Padre. Si usted recuerda, dice la palabra del Señor que el reino de los cielos es como un hombre que envió a pedir cuenta a sus siervos. Y los siervos los mataron, no funcionó, y luego envía a otros y los vuelve a matar, y luego envía a su hijo. Y también lo mataron. Y dice la palabra del Señor que así es el reino de los cielos. Ahora, tenemos ángeles que fueron enviados a la tierra para guardar, para cubrir, para velar, vigilantes. Y no pudieron. Y fueron contaminados. ¿Qué es lo que hace el Padre? Tiene que enviar a su Hijo, el Santo. El Santo. El unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el vigilante. Aleluya. Mi Jesús. Él es el que vino a cumplir el plan de los vigilantes. Él es el que vino a restituir la relación del hombre con Dios. Él es el único que pudo volver a tener la relación con ese maravilloso Dios, el Altísimo. Él dijo, dioses soy, pero como hombre moriréis. Él dice, sí, tú eres Dios, pero sabe, vas a tener que morir como hombre para pagar el precio del pecado, para pagar el precio de la iniquidad, para pagar el precio de la maldad. Los demonios le decían, has venido a atormentarnos. Se atormentaban, hermano. Un hombre de Dios, una mujer de Dios que carga presencia de Dios es tormento para los demonios. Los espíritus inmundos no lo pueden contener. Un endemoniado va a ir al frente y y de pronto de la nada va a empezar a hablarte, a gritarte, a maldecirte. ¿Por qué? Porque ha venido. Les provoca tormento el hecho que tú aparezcas en la escena. Me ha pasado varias veces. Y no es que me la esté dando de santo. No. El Señor nos hace santos. Juan 10:34. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, no miente, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. ¿No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Llamó dioses a aquellos que vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada. Jesús les cita esas palabras, les cita esa experiencia, pero ellos no creen. Apocalipsis 14:6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel,
que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A propósito con lo que dice este cantante. Tenía el evangelio, 3 ángeles. 3 ángeles que están y dan palabra a la gente. Número 1. El primer ángel dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Primer llamado, temed al Dios, temed a Dios, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Adórenlo todo su pueblo. Lo que no hicieron los vigilantes en el tiempo pasado, usted lo va a hacer, yo lo voy a hacer. Para avergonzar a los sabios y a los entendidos. Para avergonzar, muchas veces leemos esa palabra y dice que a lo vil y despreciable escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los entendidos. Y a veces pensamos y decimos, sí, para avergonzar a aquel profesor de la universidad, para avergonzar a aquel que estudia. No, para avergonzar a los sabios de la antigüedad, para avergonzar a los vigilantes que tenían esa función maravillosa y ahora ellos están en tinieblas. Y mira, lo que a nosotros nos habían dado, se lo dieron a estas criaturas insignificantes. Lo que a nosotros nos habían dado, ahora los vistieron ahora. Oh Señor, qué honra nos has dado. Segundo ángel, otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran ciudad, la Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Cayó esta entidad, cayó la Babilonia. Por fin cayó. ¿Y por qué cayó? Porque hay un pueblo que está clamando, hay un pueblo que está adorando, porque aquí en la tierra no se ha quedado sin adoración. Si se hubiesen quitado la adoración, hermano, este mundo hubiese perecido del todo. La razón por la cual todavía existen seres humanos en la tierra es porque hay hijos de Dios que todavía dicen, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ya ha llegado. Y los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar y la fuente de las aguas, te adoramos, te exaltamos, declaramos tu grandeza, y producto de eso caerá la Babilonia, caerán, hermano, el enemigo, caerán, hermano, y dirán, ha caído, bendito sea su nombre. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí tiene los 3 ángeles que están señalados y que van a hablar y que van a decir a gran voz. Aquí se habla la voz. Cuando la Biblia dice en Tesalonicenses que el mismo Señor descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Aquí está la voz de Dios. Aquí está la voz del ángel. Aquí está la voz de aquellos que necesitan escucharla. Y si tú la estás escuchando hoy día, yo te quiero invitar a que puedas adorar al Señor. Y yo te invito ahora para que puedas adorar al Señor. Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar
los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia.